Porque el que está amargado difícilmente va a reconocer que esa amargura es lo que tiene. Es difícil que una gente diga, oye, mi problema es la amargura. Dios tiene que mostrárselo. Él pensará que tan solo se está desahogando. Es que yo estoy siendo sincero. Es que yo estoy haciendo una contribución al reino de Dios. Y mientras tú piensas que estás haciendo una labor muy espiritual por causa del reino, tú lo que estás es descargando la amargura a través de las redes y a través de las personas. Hebreos capítulo 12, versículo 15, dice así la palabra de Dios. Mirad de que nadie deje de alcanzar la gracia de Dios, de que ninguna raíz de amargura brotando cause dificultades y por ella muchos sean contaminados. De que no haya ninguna persona inmoral ni profana como Esaú, que vendió su primogenitura por una comida. Porque sabéis que aún después que cuando quiso heredar la bendición fue rechazado, pues no halló ocasión para el arrepentimiento, aunque lo buscó con lágrimas. Que leímos hasta el 16 y el 17, pero vamos a concentrarnos en el versículo 15, donde dice que no haya raíz de amargura brotando, que cause dificultades y que por ella muchos sean contaminados. En una ocasión, el doctor Martin Lloyd Jones, que fue un predicador, murió en el año 1981, él escribió lo siguiente con respecto al tema de la amargura. Algunas personas reaccionan a los problemas y al castigo de la vida haciéndose amargas. Nada conozco que sea tan triste. Ciertamente no hay nada más triste en mi vida y obra y experiencia como ministro de Dios que observar los efectos de las pruebas y de los problemas sobre la vida de algunas personas. Y dice él, yo he conocido personas que antes de que les acontecieran las pruebas, eran personas afables y muy amistosas. Pero he observado que cuando vinieron esos infortunios, se amargaron, se hicieron egocéntricas, difíciles, aun con aquellos que trataron de ayudarles. Se encierran dentro de ellos mismos y sienten que el mundo entero está en su contra. Usted no puede ayudarlos. La amargura entró en sus almas, apareció en sus rostros y en su propia apariencia. Hermanos, sí es increíble el impacto negativo que produce la amargura en nuestra relación con Dios, en nosotros mismos, en nuestra relación con otras personas. Y yo quiero que veamos este tema, arrancando la raíz de amargura de nuestros corazones. Y yo lo que quiero es que veamos este tema, tomando el texto como base, y lo veremos en 3 encabezados simples. En primer lugar, quiero que veamos que la amargura es un terrible mal que puede estar presente en nosotros. En segundo lugar, que si le damos cabida a la amargura, ella crecerá y afectará de forma negativa toda nuestra vida. Y en último lugar veremos cómo si dejamos crecer la raíz de amargura, muchos pueden ser contaminados por este mal. De modo que veamos en primer lugar, la amargura es un terrible mal que puede estar presente en nosotros y en nuestra comunidad. El pasaje que yo acabo de leer está enmarcado en un contexto de exhortaciones que se le hacen a los hebreos, por eso dice carta a los hebreos. ¿Y quiénes eran estos hebreos? Un grupo de judíos que habían profesado fe en Jesucristo, pero que estaban siendo perseguidos por sus familiares, compatriotas, estaban siendo atosigados y por esa razón ellos estaban siendo tentados, se sentían tentados a volver otra vez al judaísmo. Y es por eso que el autor de esta carta establece a todo lo largo de la misma cómo es una locura pensar que después de tú haber conocido a Jesucristo, tú quieras volver otra vez a la vida pasada, al judaísmo en este caso. Cristo habla el autor de los Hebreos habla en esta carta de que Cristo es superior a los ángeles, es superior a Moisés, a los sacerdotes, a todo el antiguo pacto. O sea, él quiere demostrar que Cristo es superior a todos aquellos que ellos habían dejado. Entonces, ¿para qué volver hacia lo menor si ahora tenemos lo mayor y lo más importante que es Jesucristo? Despreciar a Jesucristo era una señal de apostasía. Y por eso el autor de los Hebreos hace advertencias con respecto a ese tema. Debemos de avanzar en el camino de la fe, nos dice este autor, trazado en el nuevo pacto. Y si al transitar este camino vienen pruebas a nuestras vidas, vienen situaciones de hostigamiento, persecución, no debemos de desanimarnos, debemos de seguir perseverando.
perseverando aún en medio de la disciplina del Señor. Y dice en este contexto el autor de los Hebreos que una de las cosas, hermanos, que pueden venir a nuestras vidas cuando sentimos esas situaciones adversas o personas que nos adversan o cosas que nos pasan, es que haya raíz de amargura en nosotros. Raíz de amargura en nosotros. Y esa es la esencia del pasaje. Ahora yo quiero preguntar aquí, ¿qué es la amargura? ¿Qué es la amargura? La palabra amargura, como su nombre lo indica, viene de algo que es amargo, ¿verdad que sí? Amargura viene de amargo. Algo que es agresivo o pesado a los sentidos, al gusto o al olfato. Lo amargo es algo que sabe mal o algo que huele mal. Y hermanos y amigos, déjenme decirle algo, la amargura a veces en la Escritura puede tener una connotación positiva cuando es parte de un proceso de arrepentimiento. ¿Ustedes recuerdan cuando Pedro negó al Señor Jesucristo 3 veces? Dice la Biblia que Cristo lo miró y él dice que lloró amargamente. Pero fue una amargura que lo llevó ¿a qué? Al arrepentimiento. Y eso lo llevó a reconciliarse con el Señor. Pero la amargura de la que habla este pasaje no es de esa amargura que se tiene esa connotación positiva. Esa amargura es un fuerte sentimiento que carga y trae dolor al corazón del que la experimenta. Y que produce frutos negativos contra aquellos que han producido amargura en nosotros. Carga nuestro corazón y produce sentimientos negativos contra aquellos que nos han afectado. Como alguien decía, la amargura es el espíritu resentido que no acepta la reconciliación. Su irritación lo mantiene en un estado de animosidad. Es posible que el autor de los Hebreos, al hablar de la amargura, esté parafraseando un texto que está en Deuteronomio, capítulo 29, versículo 18. Si alguno está tomando nota, pueden anotarlo. En ese contexto, Dios les advierte al pueblo de Israel del peligro de la idolatría y de la amargura. Y dice, no sea que haya entre vosotros, hombre, mujer o familia o tribu, cuyo corazón se aleje hoy del Señor nuestro Dios, para ir y servir a los dioses de aquellas naciones. No sea que haya entre vosotros una raíz que produzca un fruto venenoso y ajenjo. Y en la Escritura el ajenjo habla de ¿qué? De algo que es amargo, habla de la amargura. En otras palabras, así como en Israel podía haber aquellos que tenían ese fruto venenoso y amargo entre el pueblo, de igual manera se nos advierte en este pasaje que en nuestra comunidad puede haber raíz de amargura que traiga un impacto negativo a todos nosotros. ¿Por qué las personas se amargan? ¿Por qué tú te amargas? ¿Por qué yo me amargo? Hay muchas razones específicas que podemos mencionar. Por ejemplo, hay personas que se amargan cuando le quitan algo que es muy querido, que es muy estimado. Por ejemplo, dice la Biblia que Esaú perdió la bendición de su padre porque Jacob se la tomó. Y en ese contexto dice en Génesis 27:34 que al oír Esaú las palabras de su padre, clamó con un grande y amargo clamor diciendo, bendíceme también, Padre mío, bendíceme. Tú tienes algo que tú lo aprecias en gran manera y de repente te lo quitaron. No funciona. ¿Y qué sucede? Que eso te trae amargura en tu corazón. Hay otras personas que se amargan, no porque tengan cosas, sino porque anhelan cosas que no tienen. Y la anhelan tanto que están hasta dispuestos a hacer hasta lo incorrecto por obtenerla, pero como no lo consiguen, ¿qué pasa? Se llenan de amargura. En la Biblia se menciona el caso de un mago en Samaria llamado Simón, que cuando vio que los apóstoles iban a predicaban el evangelio y hacían milagros, dice el texto, que cuando Simón vio que el Espíritu se daba por la imposición de manos de los apóstoles, oigan esto, él vio que el Espíritu se daba por la imposición de manos de los apóstoles, les ofreció dinero, diciendo, dadme también a mí esa autoridad, de manera que todo aquel sobre quien ponga mis manos recibe el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo, que tu plata perezca contigo, porque pensaste que podías obtener el don de Dios con dinero. Por tanto, arrepiéntete de esta tu maldad, porque veo, le dice Pedro a este señor, que estás en hiel de amargura y en cadena de iniquidad. O sea, tú quieres un poder,
tú estás dispuesto a pagar dinero por ese poder, tú estás lleno de amargura, porque no tienes algo que Dios le ha dado a otros. Y hay personas que se amargan por eso. Hay personas que se amargan porque no están dispuestos a perdonar a otros. O sea, a alguien le ha hecho algo, yo no estoy dispuesto a perdonarlo, y eso que hace me llena más de amargura. Y en la Biblia se menciona el caso de Jonás, cuando fue a Nínive. Hermano, Jonás es el evangelista más extraño de la historia. Porque ¿qué uno quiere cuando uno predica el evangelio? ¿Que la persona se convierta o que lo rechacen? No, que se conviertan. Pero Jonás fue de mala gana, porque Dios le dijo que fuera, pero con el deseo de que nadie se convirtiera. Dígame, señores. ¿Por qué? Porque él decía, estos ninivitas son tan malos que yo quisiera que Dios viniera y lo destruyera a todos. Y así dice la Biblia que Jonás fue de mala gana a Nínive y dijo, de aquí a 40 días Nínive será arrepentida, pero anhelando de que nadie le hiciera caso. Pero lamentablemente para Jonás, Nínive le hizo caso a su predicación y Nínive se arrepintió y Dios la perdonó. Óigame, y Jonás, en vez de estar contento, dice la Biblia que él se amargó ante la misericordia de Dios hacia ellos. Y dice Jonás, capítulo 4, versículos 1 al 3, cuando Dios perdonó la ciudad, pero esto desagradó a Jonás en gran manera y se enojó. Señor, ¿por qué la gente tenía que convertirse con mi predicación? Increíble. Y le dijo, ay Señor, yo sabía, no era esto lo que yo decía peleándolo a Dios. Yo sabía que tú eres un Dios bueno y que tú perdonas. Y por eso yo no quería predicar el evangelio. Y ahora, Señor, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. Óigame, eso es amargura. Es un pique. Pique en República Dominicana es eso, una gente que se molesta. Como dice un autor, el perdón es un tema que siempre estará presente mientras vivamos rodeados de personas. El fracaso de tratar con el perdón produce amargura. Hermanos, podemos decir muchas otras razones por las cuales las personas se amargan, pero al final la amargura tiene un origen y es que cuando nosotros, digan esto, cuando nosotros dejamos de adorar a Dios de una forma adecuada, por causa de nuestra incredulidad, nosotros terminamos buscando otros ídolos, porque el corazón del ser humano adora. Óigame, hasta el que dice que es ateo, el ateo adora lo que cree. Y cuando tú dejas de adorar al Dios verdadero, tú adoras otras cosas que se convierten en ídolos. Y como lo único que satisface es Dios, si tú pones tu adoración en otros ídolos, como ellos no te satisfacen, como ellos no te llenan, entonces eso va a producir amargura en tu corazón. Porque tú has puesto tu corazón, tu esperanza en algo que al final no te llena. Y eso trae amargura. Y la amargura, mis hermanos, no es algo estático. No es algo que está simplemente dentro de nosotros. Mira, yo tengo mi amargurita pero está ahí. No, hermano. La amargura no es estática. La amargura se compara en este texto con una raíz. Habla de raíz de amargura. Y eso nos lleva a nuestro segundo encabezado. Si le damos cabida a la amargura en nuestros corazones, ella crecerá, oigan esto, crecerá y afectará de forma negativa toda nuestra vida. El autor compara la amargura con una raíz. Y, ¿verdad? Ustedes saben, y si no lo saben, yo les voy a dar la clase gratis. En el mundo de la botánica, la raíz es aquella parte de la planta que por lo general, ¿dónde está? Dentro de la tierra, ¿verdad que sí? La raíz tiene la particularidad de que en muchos casos, en la mayoría de los casos, crece en dirección inversa a la planta. Es decir, que mientras la planta va creciendo hacia arriba, la raíz va hacia abajo. Pero a la vez, la raíz es la parte de la planta que permite que ésta crezca y se desarrolle. O sea, la raíz permite que la planta crezca y se desarrolle. Como dice un diccionario, la raíz fija la planta al suelo, absorbe del suelo la savia bruta y la conduce hasta el tallo y almacena sustancia de reservas. Todo eso hace la raíz. En otras palabras, cuando ella crece, tiene un mayor arraigo dentro de la tierra y afecta el crecimiento y desarrollo de todo lo que la planta es en su exterior, porque en parte la raíz alimenta a la planta.
Y hermanos, lo mismo produce, pero en una forma negativa, la raíz en nosotros. Si tú dejas que la amargura anide en tu corazón, la misma, como es una raíz, va a hacer que brote hacia afuera. No se quedará debajo de la tierra. Se hará visible. Los demás se van a dar cuenta que tú tienes amargura. La amargura afecta, hermanos, toda nuestra vida, aunque querramos negarlo. Ella fortalecerá otras áreas, otros pecados en nuestras vidas. Como alguien dice, la amargura no viene sola, sino que tiene otros compañeros. ¿Cuáles son los compañeros de la amargura? La autocompasión. ¡Wow! Pobre de mí. Los sentimientos heridos, mira lo que me hizo. El enojo, el resentimiento, el rencor, la venganza. Yo me lo voy a cobrar. La envidia, la calumnia. Tú empiezas a inventar cosas del que te hizo ese daño. Los chismes, la paranoia. Tú comienzas a imaginarte cosas que ni son, ¿verdad? Las maquinaciones vanas y el cinismo. Todos esos son los compañeros de la amargura. O sea que si tú tienes amargura, la amargura no viene sola. La amargura viene con todas esas compañeros. Y es así como nos sentiremos mal y sentiremos ese malestar por la forma en que somos tratados. Hermanos, hay gente que se amargan por la familia en que le tocó nacer. Óigame, qué desastre esta familia. Y yo veo al pastor ahí parado con su esposa y sus hijas. Pero yo, bueno, yo nací en un hogar del tercer matrimonio del papá y estaba en la calle y mira, y de casualidad estoy yo aquí. Y hay personas que por la familia en que le tocó nacer se amargan. Hay gente que se amargan por el país que le ha tocado vivir. ¿Tú sabes lo que es eso? Vivir en República Dominicana. ¿Por qué no nací en Suiza? No, naciste en la República Dominicana. Hay personas que se amargan por el trabajo que tienen. Wow, pero mírame yo aquí fajado y yo veo que este otro tiene menos tiempo y le va mejor. Y veo esta situación y no me convence. ¿Y qué pasa? Se llenan de amargura. Hay gente que se amargan hasta de la iglesia en que le ha tocado servir. Y hermanos, la amargura producirá, oigan esto, como decía, un gran sentido de autoconmiseración. O sea, tú te ves a ti mismo como la víctima. Y si esa autoconmiseración, fruto es de una raíz de amargura, es por ejemplo, que tú te sientes mal por algo que tu esposa te hizo, por ejemplo. Eso, hermano, si no lo cuidamos, lleva a otros pecados. Lleva a la lujuria, puede llevar al adulterio. Porque tú te sientes con esta mujer, imagínate, pobre de mí, fulanita sí me entiende. Y la amargura, hermanos, alentará en nosotros el odio hacia aquellos que nos han afectado, la falta de respeto, la ira. Déjeme decirle algo. La amargura nos va a llevar a tomar malas decisiones. Si tú tienes amargura contra alguien, tú tienes el peligro de tomar una mala decisión. Porque la amargura es como la ceguera. Cuando una persona pierde la visión, que la comienza a perder de los lados laterales hacia el centro y se le va cerrando el círculo. ¿Qué pasa? Tú no te estás dando cuenta que tú te estás quedando ciego. Porque es algo paulatino. Entonces, ¿qué pasa? Llega un momento en que se va cerrando tanto el círculo que cada vez tú ves menos y menos. ¿Y por qué yo digo que la amargura se parece a esa enfermedad de la visión? Porque entonces tú tomas decisiones no tomando en cuenta todos los factores que hay a tu alrededor, sino solamente ese punto que tú solamente ves. Tú solamente estás viendo eso que te hizo esa persona, el daño que te causó. Porque estás ciego, la amargura te ha cegado de muchas otras cosas que hay a tu alrededor. Y como nada más estás viendo ese punto, tomas una decisión que puede ser totalmente equivocada. Estás en un trabajo y no soportas. Y ya yo no estoy por aguantarle nada a nadie. Soy un padre de familia, pero imagínate, ya la esclavitud pasó, renuncio del trabajo. Pero espérate, ¿qué tú vas a hacer? El pan va a aparecer debajo del brazo. ¿Del brazo de quién? Del vecino. La amargura nos lleva a tomar decisiones apresuradas, sin estar realmente seguro. No, pero es que apareció otro trabajo por ahí.
Pero ¿dónde es? Bueno, todavía no está muy claro, pero dice que va a ser una cosa espectacular. Ajá, pero ¿dónde está la oficina? ¿La van a crear la oficina ya? O sea, que tú vas a renunciar de lo seguro a una idea que te están vendiendo. Entonces, el punto aquí, hermano, es que muchas veces la amargura nos lleva a precipitarnos. No es que no sea mal a veces cambiar de trabajo, pero nos lleva a precipitarnos, a tomar decisiones que después tú lo lamentas y lo sufre toda tu familia por causa de tu ser precipitado. Y entonces lamentamos las decisiones que tomamos. ¿Por qué? Porque solamente vimos ese punto. Ahora, hermanos, volviendo a la ilustración de la raíz, decíamos que la raíz es aquella parte de la planta que crece muchas veces en el sentido contrario a la planta. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando la raíz va hacia abajo, se queda más aferrado al terreno, ¿no es así? O sea, mientras más para abajo está la raíz, más aferrado está el terreno, más difícil es sacarlo. Lo mismo ocurre con la amargura. No solo es lo que sale hacia afuera, es que mientras más sea alimentada, más se va quedando atrapado en nuestro corazón y hace más difícil el poder sacarlo y hace más doloroso cuando lo sacamos porque hemos dejado que tome fuerza dentro de nosotros y se hace más difícil. Porque la amargura tiene un poder que endurece el corazón. Óyeme bien, endurece el corazón. De modo que puede ser tan fuerte que no importa que tú oigas un sermón del pastor que hable de la amargura. Pero puede ser que tengas tanta amargura que ni los sermones te ayuden. Puede que Dios te esté hablando por su providencia, pero tu corazón endurecido solamente ve aquello que te afecta. Y corres el riesgo de esperar solamente el juicio de Dios. Hay una historia que es la historia de Susana Wesley y Samuel Wesley. Fueron los padres de Juan Wesley, que fue el fundador del movimiento metodista, una de las más grandes denominaciones cristianas. Esta familia del siglo XVIII tuvieron nada más y nada menos que 19 hijos, de padre y madre, 19 hijos. Sin embargo, uno de los capítulos más oscuros de esa historia fue lo que sucedió con una de las hembras, llamada Hetty. Samuel Wesley era ministro, era pastor de la iglesia anglicana, pero Hetty, que era soltera, en un momento dado se enamoró de un hombre y ustedes saben lo que hizo, que se fue y se escapó junto con ella. Hermanos, en el siglo XVIII, ella, al escaparse con este hombre, quedó embarazada y después que quedó embarazada, el hombre con el que se escapó lo que hizo fue que la abandonó. Entonces ahora estaba fuera de la casa, sin el hombre y embarazada. Ella, para tratar de cubrir lo que había pasado, rápidamente se conoció a otro hombre y se casó apresuradamente con él para tratar de cubrir su embarazo. Hermanos, un desastre. O sea, al final ese hombre también la abandonó y ella tuvo que al final, perdió el niño también, y ella al final tuvo que volver a la casa de su padre humillada y arrepentida. Pero lo interesante de la historia es lo que hizo Samuel Wesley, el papá de ella. Ese señor, a pesar de que era un ministro de la iglesia anglicana, estaba tan amargado que no quería perdonarla. En esa época, John Wesley era el asistente de su papá en la iglesia. O sea, Samuel era el pastor, pero su hijo lo asistía y algunas veces predicaba. Y Samuel Wesley se sorprendió, pero ¿cómo es posible que mi papá, siendo un ministro, no esté dispuesto a perdonar? Y él dice, eso que le hace falta hoy un sermón de eso. Entonces, el domingo siguiente de lo que pasó, cuando se celebra el culto de la iglesia, le toca predicar a John Wesley. Y me dice, hermano, en la iglesia hay la gente que sabe lo que está pasando, está el papá sentado ahí que no quiere perdonarla, y se para John Wesley y dice, hermanos, yo he venido a predicarle acerca del perdón de Dios. El perdón de Dios. Dios nos perdonó a nosotros en Cristo. El perdón de Dios es incondicional. El perdón de Dios se recibe, no importa lo que tú hayas hecho. Y luego dice al final del sermón, como conclusión, hermanos, tenemos que perdonarnos unos a otros. Papá, perdona a su hija, que ahí en la iglesia, al pastor. Pero la amargura que había en el corazón de este hombre era tan fuerte que él se molestó mucho con John Wesley y lo amonestó y le dijo, no te atrevas a volver a hacer eso.
Esa fue la respuesta del papá. John Wesley se quedó en la semana turbado y dijo, oye, lo que pasa es que yo fui muy directo. ¿Cómo se me ocurre a mí hablar un sermón del perdón de Dios? Yo tenía que ser como más cuidadoso. Ay, ya yo se voy a cambiar la estrategia. El domingo siguiente le tocaba predicar otra vez y se para y predica del texto que dice, no juzguéis unos a otros. No nos juzguemos, hermano, porque todos somos pecadores. No mires la viga que hay en el ojo del otro, mira la paja que hay en el otro, no, mira la viga del tuyo. Y al final del sermón, papá, no juzga a su hija, recíbala. Hermano, la anécdota es chistosa, pero lo triste es que el papá se molestó tanto con Juan Wesley en ese momento que duró mucho tiempo sin hablarle a su propio hijo. Y yo quiero aclarar aquí algo, y es que definitivamente Samuel Wesley estaba endurecido, la amargura endureció su corazón. Y posiblemente, hermanos, esa actitud de ese señor, junto con otras cosas, evidenciaba que ese señor nunca había conocido la gracia de Dios. No era un verdadero creyente, no importa que fuera pastor. No importa que fuera pastor, no conocía la gracia de Dios. Porque dice Cristo que el que no perdona a los hombres sus ofensas, tampoco el Padre Celestial los perdonará. Ahora, ¿cuál es mi punto aquí, hermano? Mi punto aquí es que la amargura endurece nuestro corazón y nos lleva a no querer perdonar a aquellos que nos han afectado. Y es interesante, hermano, que cuando habla del pasaje de la amargura, dice raíz de amargura. Es decir, está en singular, no en plural. ¿Qué quiere decir eso? Que no hay que tener muchas amarguras, muchas razones, no. Solamente es necesario una raíz de amargura. Solo es necesario que tú te amargues una sola vez. Que tú dejes que esa raíz tome fuerza en tu corazón para que le cause daño a muchas personas. Solo hace falta algo que alguien te haya hecho y tú no lo trabajes correctamente. Y eso va a hacer que tú te amargues con dicha persona. Tal vez ha sido el rompimiento de una relación. Y eso ha traído amargura de tu corazón y te está afectando espiritualmente. Y puede que pasen los días, los meses y los años. Y si tú no has tratado tu problema, tú seguirás con la amargura que te está carcomiendo. Porque como dice un autor, la amargura tiene una memoria de elefante. Y recuerda todos los detalles más oscuros de un incidente. Wow, y tú dices, pero fulano, ¿y cuándo yo te hice eso? Oh, hace 17 años, a las 5:03 de la tarde. ¿Tú no te acuerdas que tú tenías una correa marrón? Mi madre. Pero yo ni me acuerdo. Es que el que está amargado se recuerda todos los detalles más. Pero eso es la amargura. La amargura que no te deja. No te deja ver las cosas con objetividad. Y lo peor del caso, hermano, es que muchas veces nos amargamos por razones que hasta ni siquiera son reales. Creemos a veces que alguien nos hizo algo o malinterpretamos algo de alguien, pero como nos quedamos callados, ahí está la amargura haciéndonos daño. Yo recuerdo una vez, cuando yo tenía amores con mi esposa, hace ya 22 años de eso, que estábamos en un lugar y donde había muchas personas, una actividad, y yo llegué con ella. Apenas estábamos comenzando a ser novios, apenas. Y entonces cuando esa persona me vio con Glenny, ella de repente la cogió, tengo que hablar contigo, ¡fum! Y se la lleva y desaparece. Y yo, te sabes, me deja solo ahí con toda esa gente ahí que eran conocidos de Glenny, pero no mío, la mayoría. Y yo estoy solo ahí, ¿qué es lo que pasa? Y veo que pasa el tiempo. Esa persona tomó a Glenny y le dijo, Glenny, dime la verdad. No me digas que tú tienes algo con ese muchacho. No me lo digas. Y yo, pero sí, ¿cuál es el problema? Ay, no. Ese muchacho no te conviene. De mí, o sea, no te conviene. No te conviene. Y llegó otra persona, fulano, y le dice lo mismo, pero di por qué, ¿qué es lo que pasa? Oh, pero tú no sabes, ese muchacho. La historia es algo así, hermano. Ese muchacho es muy pesado. Ese muchacho se cree muy prepotente. Hace como 5 años, un día me pasó por al lado en la iglesia y no me saludó.
Oiga, que no la saludé. Gracias a Dios que mi esposa no le hizo caso, ¿verdad? Pero la amargura, hermanos, hasta por razones que no son reales, se acuerda hasta de los detalles más inhóspitos. Hace 5 años le pasé por al lado y no la saludé. ¿Usted se imagina la cantidad de gente amargada contra mí que debe haber por ahí? De paso, si le hago eso a alguien, usted salúdeme, que yo a veces soy distraído, usted sabe. Usted me saluda. Y hermanos, ¿cuál es el resultado? Dice el texto que muchos pueden ser contaminados. Dice el texto que no haya raíz de amargura y que brotando causa dificultad y que por ella muchos sean contaminados. Eso nos lleva a nuestro tercer y último encabezado. Al crecer dicha raíz de amargura, muchos pueden ser contaminados como resultado de este mal. La pregunta es, ¿cómo es que mi amargura puede afectar a otros? ¿Cómo es que mi amargura puede contaminar a otros? Bueno, por un lado, cuando otros reciben las consecuencias directas o indirectas de nuestras acciones pecaminosas, fruto de nuestra amargura. Cuando otros reciben las consecuencias directas o indirectas de nuestras acciones pecaminosas, fruto de nuestra amargura. Nosotros sentimos, cuando alguien nos hace algo y tenemos amargura, sentimos que, wow, hay que detener a ese perverso. Pero tú dices, perverso, fue que te hizo algo a ti, pero no, pero ese perverso. Y si vemos que le pasa algo, wow, sentimos como una especie de satisfacción. Tú ves, el que la hace la paga. Sí, pero tú estás diciendo con amargura en tu corazón. Nosotros sentimos que algo tiene que pasarle, porque si no hace algo, ese daño que me hizo a mí se lo va a seguir haciendo a otras personas. Y si se lo hace a otra persona, al final, se va a acabar el mundo. No, el mundo no se va a acabar. Pero es la amargura que te hace sentir como que el mundo va a pasar algo si tú no haces algo. Y lo que queremos evitar es al final lo que producimos con nuestra amargura, un gran daño. O sea, queremos supuestamente actuar para evitar un daño, pero como es la amargura la que nos gobierna, al final estamos produciendo un gran daño nosotros. Nos alegramos de si le pasa algo malo. Como le pasó al rey David, cuando dice la Biblia que tuvo que huir de Jerusalén, cuando su hijo conspiró y le quitó el trono por un tiempo. Dice la Escritura que él tuvo que salir huyendo con sus siervos, ya un señor de edad. Y dice que un hombre de la familia de Simei, segundo de Samuel 16, capítulo 16, versículo 5, dice que cuando vio a David huyendo, iba maldiciéndolo y le tiraba piedras. Y le tiraba piedras a los siervos del rey, aunque estaban los hombres valientes a su derecha y a su izquierda. Y Simei lo maldecía y decía, oigan lo que le decía al rey: fuera, fuera, hombre sanguinario e indigno. El Señor te ha hecho volver sobre ti toda la sangre derramada de la casa de Saúl. Hermano, ¿se amargura? En cuyo lugar has reinado. El Señor ha entregado el reino en manos de tu hijo. He aquí tú estás prendido en tu propia maldad porque eres un hombre sanguinario. Pero hermano, ¿quién fue que puso a David en el trono? Fue Dios. De hecho, al final, David trató con misericordia a Saúl, pudiendo haberlo matado, no lo hizo. Pero este hombre que había sido afectado por todo eso, habló en la amargura de su corazón y comenzó a maldecir al rey. Y al final, hermanos, él comenzó a decir, y eso que le está pasando, le dice este hombre a David, es fruto del juicio de Dios. Y hermanos, en parte David estaba sufriendo el juicio de Dios, pero este hombre estaba equivocado en un sentido. Él hablaba en la amargura de su corazón. Y cuán equivocado, óyeme bien, porque este mensaje es para ti. Para mí, pastor, sí, para ti y para mí. Cuán equivocado podemos estar cuando dejamos que la amargura nos controle, y eso nos va a llevar a pensar siempre lo peor de cada persona. O sea, hay gente que piensa lo peor del otro. La Biblia dice que debemos pensar lo bueno. O sea, ante un panorama que no esté claro, piensa lo mejor. Pero no, pensamos lo peor y sin darnos cuenta estamos siendo un instrumento del mal para causar mucho daño. Por eso David no reaccionó con amargura ante las maldiciones de Simei. Dice la Biblia que cuando los siervos de David dijeron, le corto la cabeza, David le dijo a sus siervos, dejadlo, que siga maldiciendo, porque el Señor se lo ha dicho. Quizá el Señor mire mi aflicción y me devuelva bien por hoy, por su maldición. O sea, él está diciendo, mira, esto que está pasando,
al final es parte de la soberanía de Dios. Y Dios puede que esa maldición se convierta en bendición. Eso es reaccionar sin amargura. Así que David y sus hombres, dice, siguieron el camino. Y Simei iba por el lado del monte, paralelo a él. Y mientras iba lo maldecía, le tiraba piedras y le arrojaba polvo. Y David, no, déjalo. Que el Señor es soberano. El Señor que haga su vindicación. Y hermanos y amigos, qué fácil es ahora hacerle daño a otros. Qué fácil es hacerle daño a aquellos que tú dices que te han amargado. Propagar el descrédito, la mala fama. Hay gente que dice, no, pero yo no digo nada, pastor. Yo nada más lo escribo por las redes. ¿Y qué tú te crees? Eso no es lo mismo. Eso es lo mismo, eso a veces está peor. Porque lo que tú escribes por las redes, se queda en las redes. Aunque tú te arrepientas después. Hay personas que dicen que no son chismosos. Lo que pasa es que yo tengo que advertir. Y después, hermano, es casi imposible borrarlo. Ahora, ¿ustedes lo que pasa? Cuando usted le dice eso a una persona, porque me ha pasado. Alguien escribe algo que no debe de escribir, de algo personal, o dice algo, tú le señalas. La persona no lo ve cuando tú se lo dices. Él lo que ve es, que él te está haciendo la obra de Dios. Oigan eso. Él está haciendo la obra de Dios. Porque el que está amargado difícilmente va a reconocer que esa amargura es lo que tiene. Es difícil que una gente diga, oye, mi problema es la amargura. Dios tiene que mostrárselo. Él pensará que tan solo se está desahogando. Es que yo estoy siendo sincero. Es que yo estoy haciendo una contribución al reino de Dios. Y mientras tú piensas que estás haciendo una labor muy espiritual por causa del reino, tú lo que estás es descargando la amargura a través de las redes y a través de las personas. De modo que muchos pueden ser contaminados con ese mal cuando tú haces acciones negativas. Pero también, oigan esto, la amargura del otro, también podemos ser contaminados porque la amargura del otro se convierte en mi amargura. La amargura del otro se convierte en mi amargura. A lo mejor tú estás aquí y tú no sabías que había otra persona amargada por algo que alguien le hizo. Pero de repente esa persona te lo digo, mira fulana, yo te quiero decir algo, pero no lo comentes más para adelante, es para que ores. Y tú sabes, entonces tú dices cosas que a lo mejor no es esa persona que tiene que decírselo. ¿Y qué pasa entonces? Que ahora no hay un amargado, ahora hay dos amargados. Tú y la persona a quien tú se lo dijiste. Ahora, ¿qué pasa si cada uno se lo dice a dos personas más? ¿Cuántos van ya? Ya van 6 amargados. Y si esos 6 se lo dicen a 2 más, ¿cuántos van? Sigue y sigue y sigue. Y al final terminamos como diciendo, no, la iglesia bíblica son la gracia de los amargados. Si dejamos que, ¿verdad? Todos. Yo no sé quiénes aquí han estado en unos campamentos que se hacían cuando yo era chiquito, que era que se hacía una ronda larga así. Entonces se le daba una información a una persona. Entonces cada quien tenía que decirlo en secreto al de al lado, y en secreto al de al lado, y al de al lado, al de al lado. Mi hermano, increíble. Pero al final cuando llegaba al último y decía, ok, di qué fue lo que se dijo, no tenía nada que ver. Nada que ver con la información original. ¿Qué quiere decir eso? Que una vez tú chismeas una cosa a otro y el otro al otro. Al final, hermano, tú crees que es Hitler de que estaban hablando. Pero no, fue que te pasó por al lado y no te saludó. ¿Por qué? Porque entonces, ¿qué pasa? Los comentarios también se distorsionan. La amargura tiene un efecto multiplicador. Y cuando viene a ver ya se ha armado un lío, se ha armado un problema que es difícil de tratar. Por eso es que, hermanos, nunca debemos permitir que la amargura nos atrape, produciendo esa murmuración pecaminosa. Porque entonces habrá que trabajar con el problema que desembocó esa amargura, pero también con la amargura de tu corazón y la amargura de otros. Hermanos, que el Señor nos libre como individuos y como iglesia y como familias de esa raíz venenosa que se llama amargura y evitemos estas dificultades y evitemos contaminar a otros con ese mal. Quiero concluir con algunos consejos prácticos. ¿Cómo puedo yo librarme de una forma práctica de la amargura? Algunos consejos. En primer lugar, hermano y amigo, déjame adelantar algo, y es que difícilmente un mensaje como ese alguien sale ileso.
O sea, aquí, hermanos, amigos, todos tenemos que reconocer que de alguna forma u otra, tenemos que reconocer que hemos caído. Yo he caído, seguro que tú también. Y por eso mi primer consejo es: examina con sinceridad en tu corazón si hay raíz de amargura y una actitud no perdonadora. Examina con sinceridad tu corazón. Dice un autor: la honesta evaluación es el lugar por donde necesitamos comenzar si queremos darle un golpe mortal a las emociones pecaminosas relacionadas con la falta de perdón y la amargura. Que dice la honesta autoevaluación. Y dice el riesgo del autoengaño es alto. O sea, puede ser que tú te examines y dices: no, yo estoy bien. Tranquilo, examínate. Todos nosotros pensamos en nosotros mismos como personas perdonadoras. Yo no he oído a nadie decir: oh, yo sí soy odioso. Yo soy un odioso, amargado. No, nadie dice eso. La pregunta es: ¿hay alguna amargura en tu vida hacia otra persona? Sigue diciendo este autor: la Biblia dice mucho acerca del perdón y la mayor parte de lo que nos dice nos producirá dolor. Pero si dejamos que la Biblia sea un martillo, cuando se supone que sea un martillo, y que sea un bálsamo curativo, cuando se supone que sea un bálsamo curativo, entonces dejaremos que nuestro corazón sea herido por ese martillo, pero también dejaremos que sea curado de acuerdo a la sabiduría divina en lugar de nuestro propio sentido de comodidad emocional. Deja que la Biblia te golpee. Siente el dolor que produce, porque esa misma palabra también te va a curar, te va a sanar, te va a librar de ese pecado. Por eso, en segundo lugar, mi segundo consejo es: confiésale a Dios tu pecado de amargura. Mi hermano, cuando Cristo padeció en la cruz del Calvario, Él murió por todos tus pecados. Y dentro de eso estaban los pecados de la amargura. De modo que tú en Cristo encontrarás el perdón de ese pecado y de los pecados relacionados con este. Es posible que tú estés amargado contra Dios mismo, porque tú dices que todo te sale mal. Porque no tienes la salud que otros tienen, porque no tienes la familia que otros tienen, porque no tienes la familia, los amigos que otros tienen. Y dice: pero ven acá, yo estoy solo y yo me entero de que se juntan por las redes. Ay, mira, se juntaron y no me invitaron. ¿A mí? Hermanos, cuando tú te sientas así, considera en ese momento la grandeza de Dios. Mira los atributos de Dios, mira su poder, su soberanía, su misericordia para contigo. Mira estas cosas y entonces cuando tú tengas esa visión de Dios, no estarás más amargado contra Dios, sino que estarás sobrecogido por esa impresionante visión de Dios y podrás decir, como dijo Job: de oída te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Por eso me arrepiento y me retrato en polvo y ceniza. ¿Qué importa si me invitan o no me invitan? Tengo a Dios. Y si Jehová es mi pastor, nada me faltará. Tal vez tú debas de confesar este pecado de amargura a la persona contra la cual tú te has amargado. Ya que por tu falta de perdón hacia esa persona, tú le has hecho cosas que tú sabes que necesitas recibir el perdón de ella. De modo que a veces también hay que aprender a pedir perdón y a perdonar a la misma persona. A veces no es factible, no siempre es factible esto, pero si puedes hacerlo y entiendes que es lo más correcto, yo te aseguro que eso será agradable para Dios y tu conciencia será librada de un gran peso. Yo recuerdo la anécdota de una señora que de pequeña tuvo que abandonar la casa porque el padrastro de ella quiso aprovecharse de ella y cómo eso, y la mamá al final le creyó al padrastro y no a su hija, y cómo eso la llenó de amargura. Pero la llenó de amargura, ya ustedes saben, o sea, odiaba a su mamá. Y con el tiempo, ¿verdad? Todo se demostró, pero esta señora conoció a Jesucristo. Y sentía todavía esa amargura, ese resentimiento contra su mamá. Entonces llegó un punto en que dije: yo tengo que hablar con mi mamá. Y vivían en países distintos, luego pudieron reunirse, ya la mamá estaba próxima a morir. Y ahí en la cama, la mamá, viene la hija y le dice: mamá, yo quiero que usted me perdone por todo el resentimiento y el odio que yo he tenido contra usted. Y la mamá decía: pero mi hija, pero si yo fui yo que te hice el mal.
pero fui yo que hice lo malo y que no te creí, que por culpa mía tuviste que salir de la casa. Mamá, yo quiero que usted me perdone también. Eso es verdad lo que decía la mamá. Pero hermanos, cada quien da cuenta a Dios. Ella también había reaccionado con amargura. Y por causa de esa amargura había tenido una reacción. Y por eso le dijo, mamá, yo necesito que usted me perdone. Y la mamá ahí en la cama antes de morir, mi hija también, si es así, yo también te perdono. Hermano, eso solamente lo puede hacer el poder del Evangelio de Jesucristo en la vida de una persona. Y a veces es necesario pedir perdón, aunque el otro no haya hecho mal también. Deja al otro, si no lo hace, le dará cuenta a Dios. Pero mi consejo es reconoce el pecado de amargura. En tercer lugar, reconoce que solo con el poder del Evangelio tú podrás evitar que la amargura te domine. Ya que el Evangelio te ayudará a ver a ese Dios glorioso en sus atributos, cómo quedó satisfecho por Jesucristo. ¡Wow! Dios quedó satisfecho en Cristo. Entonces tú puedes encontrar tu satisfacción en Cristo. En otras palabras, no hay razón para amargarme. No hay razón para amargarte porque Dios te lo ha dado todo en Jesucristo. Y por lo tanto, tú puedes decir con el apóstol, tomar este principio y decir, todo lo puedo en Jesucristo que me fortalece. Tal vez tú estás aquí en esta mañana y tú estás amargado. Mi amigo, mi consejo aquí es, no culpes a los demás de tu amargura. Tu problema no son los otros. Tu problema principal eres tú. No es que tú tienes, ay, que le pasa que yo tengo una baja autoestima, necesito que me la suba. No. Tu problema es que tú estás adorando otras cosas en vez de Dios. Y como esas cosas no te satisfacen, y como esas cosas te quedan mal, por eso vives amargado. Y mi consejo es, abandona esos ídolos y adora al Dios verdadero. Tú necesitas a un Salvador. Y por eso en este día te ofrecemos a Cristo nuestro Salvador. Ven a Jesucristo y serás salvo. Y entonces junto con Cristo recibirás la vida eterna y tendrás las herramientas necesarias para que junto a nosotros luches contra toda amargura y disfrutes de una vida plena y bienaventurada para la gloria y honra de nuestro Señor y Salvador Jesucristo.